una charla sobre sexualidad a cargo de doña Cristina María Díaz Reina, que es del Centro de Especialidades Psicológicas y de la Salud de Antequera, que está en el edificio de Parking Centro, allí enfrente del mercado. Ella es psicóloga y sexóloga y trabaja desde el año 1998, aunque su clínica, o su clínica, ¿no? Pues la tiene desde el 2006 aquí en Antequera. Le agradecemos su participación esta semana y esperamos muy atentos a tu exposición. Muy bien, muchas gracias. Con las panquetas comerciales. Bueno. Teníamos una idea Sí. Bueno, dejo muy claro lo de afectividad y además ¿vale? Afectividad y sexualidad. Porque es eso, o sea, no es solamente la sexualidad, hablamos mucho de sexo, antes lo estaba comentando, sabemos mucho de sexo, pero muy poquito de sexualidad. Y de afectividad ya ni cuento, ¿no? Bueno. Estas son las necesidades interpersonales que todo ser humano necesita, ¿vale? La necesidad de seguridad emocional y autoestima. La necesidad de redes sociales fuera de la familia. Y la necesidad de contacto, intimidad afectiva y sexual. La necesidad de seguridad emocional y autoestima, saberse aceptado y protegido desde que nacemos. Necesitamos sentirnos protegidos, necesitamos sentirnos aceptados, amados. Nadie puede valorarse si no ha crecido valorado. Nadie puede sentirse amado si no ha crecido amado. Y de la misma manera tampoco va a saber expresarlo. La necesidad de redes sociales fuera de la familia. Aquí estoy hablando para todo el ser humano. Y ahora vamos a ver con qué nos encontramos después. Bueno, necesidad de redes sociales. El ser humano es un ser social por naturaleza. Necesita relacionarse con los demás, necesita la familia, pero también necesita desde muy pequeñito empezar con determinados juegos, las peleas que hay entre niños, dentro de los hermanos. Yo siempre le digo a los padres que es una cosa que les preocupa mucho, yo ahora lo estoy viviendo de cerca. Es importante que ellos sean los que realmente sepan salir de esa situación. No tenemos que interferir los padres, intentar separarlos, bueno, separarlos, sí, está haciéndose mucho daño, sí, pero en este rifirrafe normales que tienen, ¿no? Porque eso es lo que luego trasladarán fuera, trasladarán en sus relaciones con los demás. Es como un empezar a ensayar todo eso. Y la necesidad de contacto, bueno, vamos a ver, nuestro cuerpo es puras sensaciones. Todo nuestro cuerpo está lleno de ramificaciones nerviosas que nos están continuamente haciendo sentir placer, haciéndonos sentir mal, pero realmente nuestro cuerpo está preparado para el contacto. Un niño cuando nace, un recién nacido, necesita el contacto. Yo siempre cuento que tanto con mi hijo como mi hija, la primera noche necesitaban dormir a mi lado. Yo también lo necesitaban ellos, lo necesitaba yo, ¿no? Entonces es como, o sea, es que desde que nacemos necesitamos ese contacto. Hay muchos niños que se ponen muy nerviosos y a lo mejor con un simple tocarle, a lo mejor nos ponemos a gritarle y se ponen más nerviosos. Y a lo mejor simplemente tocarlo, abrazarlo. Muchas veces cuando alguien vemos que alguien está sufriendo, que no sabemos qué hacer, en ese momento me preguntan mucho, bueno, ¿y qué hacemos cuando alguien está llorando? No le cuentes un segundo. Muchas veces yo soy muy atípica como psicóloga, yo siempre digo que en ese sentido yo me salté un poco la regla en consulta y es verdad que yo más de una vez me levanto y le doy un abrazo a mi paciente porque realmente se siente mal, en ese momento está abriendo mucho, no lo está haciendo y oye, un abrazo es como que, vale, me siento querido, ¿no? Entonces, fijaros la necesidad de contacto, muy importante. El contacto corporal. Y luego la necesidad de intimidad afectiva sexual, que eso te lo va a dar una pareja que tengas, sobre todo, lógicamente. Bueno. Pero ¿cuál es la realidad de esta necesidad de la persona con una discapacidad física y o mental? ¿Cómo se van cubriendo? ¿Cómo se siente de aceptado, de protegido, de querido, de valorado? ¿Cómo se siente interrelacionado con sus compañeros, con la gente? ¿Hasta qué punto se siente dentro de la sociedad? ¿Se siente que forma parte de la sociedad? ¿Hasta qué punto lo dejamos tener conflictos sociales con sus compañeros? ¿Hasta qué punto lo dejamos, ¿no?
Y hasta qué punto, bueno, pues hay realmente ese contacto, esa intimidad. Bueno, a lo mejor podemos dejar contacto, sobre todo con los papás, ¿no? Y con la gente cercana, pero con otras personas ya nos cuesta más, ¿no? Y ya, bueno, a nivel sexual ahora ya me lo contaréis, ¿no? Pero ahí es como que ya entonces ya los muros son más difíciles, ¿verdad? ¿Por qué tenemos esta realidad? Pues en principio por la falta de privacidad. Según el tipo de discapacidad y la dependencia que se tenga de la figura o del cuidador, ¿no? Dificultades en mayor medida el desarrollo de esa afectividad y esa sexualidad va a depender de la propia persona con discapacidad, pues según el tipo de discapacidad que tenga. Pero cuidado porque los límites muchas veces lo estamos marcando a los demás, a lo mejor pueden tener más privacidad de la que realmente le estamos dejando, le estamos permitiendo. Hay ausencias de tiempo y espacios privados. ¿Hasta qué punto pueden, pues no sé, claro, el hecho de que necesiten a alguien que les ayude a vestirse, es que le están privando totalmente de esa privacidad, de ese momento que es mío, ¿no? En temas del momento en que hay discapacidad física casi siempre pues, aquí se ve muy marcado. Yo que he tenido la oportunidad de hablar con algunos chicos que han tenido algún tipo de lesión o algo, me dicen, es que ya he dejado de tener cuerpo mío, es que no tengo cuerpo, sobre todo los que han tenido a lo mejor un accidente y han tenido una vida previa y ahora dicen, es que estoy vendido, es que no tengo tiempo para mí y lo pasan muy mal cuando vienen a lo mejor a consultar y ya llevan un tiempo que ya te empiezan a contar este tipo de cosas, ¿no? La falta de movilidad, no poder ir a los mismos sitios, participar de las mismas actividades. Mi sobrino ahora, la verdad es que es una cosa que yo me planteo mucho. Mi sobrino ahora no puede hacer las mismas cosas, él tuvo un problema cerebral, le dio un derrame en una edad de adolescencia en la que él tenía su grupo de amigos, jugaba al fútbol, jugaba todo, y ahora se encuentra en una situación en la que no puede ir a jugar al fútbol igual que sus compañeros, en la que a lo mejor no puede hacer las mismas actividades que podía hacer antes, y ahora, ¿qué pasa? Fijaros hasta qué punto eso ya le está limitando a la hora de conocer a chicas o de conocer a otras parejas, porque ya las pandillas que se están montando ahora, él no puede participar de las mismas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba escribiendo esto, este fin de semana, pues la verdad que pensaba mucho en él, ¿no? En esa situación, y es que es verdad que lo tiene más difícil, ¿no? Bueno, pues ya ni que digamos, pues en chicos con discapacidad mental igual, bueno, pero ¿cómo lo vamos a dejar? ¿Y dónde va a ir? Vale, bueno, pues esa falta de movilidad también va a interferir en cómo iniciar. Ya no nos planteamos nada más. O sea, es que el simple hecho de iniciar una relación afectiva ya se lo estamos impidiendo. O no nosotros, pero sí las circunstancias, ya se está impidiendo desde ahí, ¿no? Imaginaros ya después el tener un poco más de intimidad, ¿no? Bueno, más cosas que están impidiendo, pues falsas creencias. Esto está cogido, además está muy repetido por todos lados. Las personas con discapacidad son asexuadas, son como angelitos. Esto lo manejamos, porque a mí esto me lo han dicho, sobre todo las personas más mayores. Ahora hay otra forma de pensar, pero las personas más mayores sí que han dicho, ¿no? Las personas con discapacidad no sienten el deseo de tener relaciones sexuales, o sea, se plantea directamente que no tienen deseo. Son como niños, sobre todo en el terreno sexual. Es más, fijaros, hay un detalle importante que yo veo, y es que incluso vistiéndolos, muchas veces se les viste como más infantil. A mí es una cosa que me resulta curioso en muchas ocasiones, ¿no? Y que a mí chicos me lo han dicho igualmente, ¿eh? Las personas con discapacidad no resultan atractivas sexualmente para otras personas. Mira, esto es algo que realmente a los propios chicos lo han comentado. O sea, un chico cuando tiene una discapacidad directamente se piensa que no va a resultar atractivo. Cuando yo doy talleres de seducción, en general, ya eso se plantea, ¿no? Como, es que yo no soy capaz de seducir. Bueno, pues un chico con discapacidad directamente que piensa que no es capaz, ¿no? Porque claro, es muy diferente a lo que no tiene por qué.
No se les debe despertar su interés sexual porque son inocentes. Cuidado, a ver si ahora vamos a empezar a hablar de sexualidad. A ver, esto me ocurre siempre en las charlas de escuelas de padres, y esto es algo, cuando yo voy a dar una charla a un instituto o algo, pero ¿para qué le dan charla de educación sexual? ¿Vale? Que yo no voy a incitar a nadie. ¿Vale? Es que parece que cuando va a dar una charla de educación sexual, ¿pero y para qué? ¿A primero de eso? ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a dar una charla de educación? Bueno, ¿ves? Los contenidos de primero de eso no son los mismos que yo preparaba para cuarto de eso o para bachiller, son diferentes, pero es que tienen preguntas, pero además de higiene personal, de cómo funciona su cuerpo, es que de verdad tienen unos cacaos. Yo, claro, a mí me hacen muchas gracias las preguntas, digo, si los padres supieran las preguntas que a mí me hacen, preguntas que tú dices, ¿cómo es posible que a día de hoy todavía tengan estos mitos, estas creencias, ¿no? El coito de la conducta sexual más importante. A ver, hola. Esto está en la sociedad. O sea, la sexualidad es penetración y punto. Para un de contar. Cuando yo veo parejas en consulta que vienen a terapia de pareja y llegamos a la parte de sexualidad, pues claro, yo descentro totalmente el tema del coito y me pongo a hablar de todo este tipo de cosas. Claro, se me quedan un poco mirando como diciendo, pero entonces después no importa, pero ¿por qué después? Pero entonces después no, vamos a hacer esto, y empiezo a plantearle cosas. Bueno, pues esto es una creencia, ¿no? El coito es la conducta sexual más importante. Imaginaros un chico que bueno, pues que no pueda tener una erección, entonces se le acabó la sexualidad, ¿no? Porque tiene un problema en su discapacidad y impide tener una erección, entonces ya no van a tener sexualidad. Pues no, tenemos que quitar eso, ¿eh? La actividad sexual es para tener hijos, los discapacitados no pueden, no deben tenerlo. Las personas con discapacidad intelectual no tienen interés sexual, y sobre todo las chicas con discapacidad, bueno, ya imaginaron el terreno, ¿no? O sea, una chica y con discapacidad, o sea, olvídate de hablar de sexualidad. En la charla que dimos en Avipa me encantó, hubo una madre que habló de este tema y dio mucha anécdota de su hija, y un padre también habló de este tema, me encantó, porque salió mucho y es verdad que decía, es que a mí me cuesta mucho plantearme a mi hija teniendo deseo, teniendo excitación, y claro, yo les decía, vamos a ver, es que su cuerpo es exactamente igual, y las hormonas le van a empezar a acelerarse a la misma edad que a todos los demás. El problema es que no sabe qué hacer con eso, porque no entiende qué está pasando en su cuerpo. Pero su cuerpo, el mismo desarrollo, en los mismos tiempos, exactamente igual. Y tienen la misma curiosidad que pueden tener otros niños, y están deseando ver, uy, mira, aquella se le ve no sé qué, o aquella tiene tal. No. Bueno, la intervención en educación sexual despierta una sexualidad dormida e inocente, que es lo que os comentabas, pues imaginar, ya en el tema de discapacidad. Las personas con discapacidad mental tienen un deseo e impulso sexual demasiado elevado. Esto es algo, una creencia bastante, que está bastante en la sociedad. Después hablaremos más concretamente, pero no es que tenga más impulso sexual, el problema es que ni lo tienen canalizado, ni entienden lo que le está pasando a su cuerpo, y el problema es ese, no es que lo tenga más elevado. Está exactamente igual de revolucionado que un chico con 15 años. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor entiende, está hablando con sus compañeros de clase, ¿qué hace? Que si pongo la película no sé qué, y en fin, como que da rienda suelta más esa hormona. Pero no lo tiene más elevado por eso, Y los discapacitados no deben tener actividad sexual, ni formar pareja, ni casarse. Bueno, esto también está impidiendo, pues, lo que hablábamos antes, esas necesidades, que no se cumplan. Luego, una falta de educación sexual adaptada. Y aquí me meto yo, porque yo he dado muchas charlas de educación sexual. Y es verdad que yo nunca me he planteado que en la clase pudiera haber algún chico con una discapacidad oculta. Vamos a ver, que no todas las discapacidades son aparentes. Y yo nunca lo he adaptado. Yo le he dado, sí que hace muchas preguntas, yo lo hago muy abierto y tal, pero yo nunca he hablado de cosas concretas, ¿no? Entonces, fijaros, hay clases adaptadas, el currículum está adaptado, barreras arquitectónicas tenidas en cuenta, pero la educación sexual no siempre se orienta a atender las necesidades, la inquietud y los problemas físicos que enfrentan, ¿no?, las personas con discapacidad en relación a su sexualidad en todas las dimensiones. En cuanto a los miedos, que eso lo vamos a ver luego. Bien.
hay una necesidad de una atención a la diversidad. No basta que tenga limitaciones en el funcionamiento intelectual o físico, sino ver cuáles son las áreas afectadas. No podemos hablar en general bueno, pues las personas con discapacidad se les tiene que trabajar tal. No vamos a ver que concretamente qué áreas son las que están afectadas, ¿no? Y limita en realidad para poder disfrutar de sus necesidades afectivas y sexuales. La necesidad de educación sexual de un adolescente que es sordo ciego puede ser totalmente diferente a la que tiene una espina bífida, a la hidrocefalia, a la artritis juvenil, en fin, que es muy diferente lo que le puede estar pasando a un chico o cómo puede estar viviendo la sexualidad, dependiendo, ¿no? Por eso yo comentaba al principio que me costaba mucho a lo mejor hacer esta charla porque era un abanico demasiado amplio, ¿no? Pero luego las preguntas concretas pues eran, ¿no?, la importante. Es necesaria una educación afectiva sexual a las personas con discapacidad, pero también a los padres y educadores. Muy importante, ¿no? Es verdad que aquí los que estáis pues necesitáis, ¿por qué? Porque os hacen preguntas, porque realmente os encontráis con vecinos, con gente que también de la asociación que no ha venido. Oye, ¿qué podemos hacer? Que mira lo que me ha planteado el niño. Es que el niño, ¿qué hago? Porque claro, ayer estaba tocándose y yo es que no sé qué hacer. ¿Qué hago con esto, no? Y son las típicas preguntas. A mí me llaman, por ejemplo, mucho a consulta para hacerme preguntas, simplemente, consultas, ¿no?, de cosas muy, muy concretas, porque realmente no se sabe. Después también en la educación afectivo-sexual hay una serie de miedos de existencia, ¿no?, de los propios padres, ¿no? Miedo a que nuestros hijos no saben protegerse, todo depende de nosotros, los padres y del personal del centro. Ellos no saben protegerse, a ver si ahora voy a incitar demasiado, a ver si ahora voy a abrir esto mucho, voy a darle más movilidad y menos privacidad, y ahora ¿qué va a pasar, no? Entonces son los propios miedos y resistencia de los padres muchas veces los que están impidiendo con respecto a la educación afectivo-sexual. Mi hijo y sobre todo mi hija es muy inocente, no quiero que despierten en la sexualidad, es otro de los miedos, que ya lo hablamos antes. No entenderá, no sabrá decidir, no sabrá hasta dónde llegar. Bueno, a ver si... pues también. Es mejor, si no hablamos de ello, evitaremos la aparición de estas curiosidades y, bueno, las propias limitaciones individuales de los padres por falta de información adecuada y objetiva y adecuada, o falta de recursos para explicarlo. A ver, cuando yo doy una escuela de padres, a mí me dicen los padres, pero es que yo no sé cómo responder, es que mi hijo me llegó el otro día y me hizo esta pregunta, ¿cómo le explico, no? Los niños cada vez más pequeños preguntan bueno, porque están en el mundo, ¿no? Y cómo se dice la barriguita, pero ¿cómo entré ahí, no? Quizás te lo preguntan antes, ¿no? Yo ya he pasado por ello y me tenían que ver a mí contestando, ¿no? Esta situación. Bueno, pues ¿cómo entraste, hija? Pues porque papá mamá se quiere mucho. Entonces, bueno, pues es verdad que dependiendo de la edad que tenga se puede responder, pero se puede responder que no tenemos que andar. Y por supuesto las mentiras, no, descartado, eso descartadísimo, porque le hacemos unos cacaos que luego no saben por dónde vienen. Entonces, bueno, las mentiras ante todo. Los niños cuando hacen una pregunta están más o menos preparados para escucharla. Solamente adaptarla a su edad. No se trata solo de informar sobre las prácticas sexuales cuando damos un taller, cuando hablamos de educación afectivo-sexual, no se trata solo de informar sobre las prácticas sexuales, que muchos interpretan como una incitación moral a las mismas, sino de otros muchos temas relacionados con la propia sexualidad, incluso de peligro y atentados contra la misma. Para mí es importantísimo. El tema del abuso es un tema que a mí me preocupa mucho porque hay una incidencia muy alta, más de la que podemos imaginar. Yo hago mucha consulta y me asusta realmente la de mujeres, sobre todo mujeres, hombres también, sorprendente, mucho más porque son los que más lo esconden. Que de adultos vienen por un problema concreto y es que yo puedo decir que el 90%, una tasa elevada, han tenido algún tipo de abuso sexual en la infancia. Algún tipo, por muy leve que sea, desde cosas más fuertes. Que claro, te lo están contando y yo por dentro estoy pensando, esto fue un abuso, pero tú no lo viviste como tal, pero esto fue un abuso.
Entonces a mí el tema del abuso es una cosa que a mí me preocupa, y en el tema de la discapacidad ocurre con bastante más incidencia, por la falta de información. La educación sexual pretende hablar de la sexualidad no solo como sinónimo de genitalidad, sino también de contacto, de ternura y de afectividad. Se trata de informar tanto de anatomía, genitalidad, método anticonceptivo, como enseñar a decir no al abuso, e incluso cómo iniciar relaciones. A ver, es que no saben, es que muchas veces, pero esto es así, bueno, y cómo le hablo, como que le digo, cómo empiezo, ¿no? Entonces le tienes que estar diciendo, pues mira, empieza las miradas, primero el contacto visual, leve, tampoco te quedes así mirando, leve, pero fijaros, son cosas que parecen muy tontas, pero que para ellos son importantes saber, ¿no? Pues también se da en una clase de educación afectivo-sexual. Para educar es importante informar sobre diferentes opciones que los demás no conozcan y enseñarles a crear juicios críticos sobre las diferentes perspectivas. Hablamos también del tema de la orientación sexual, ¿no? De la homosexualidad, de la heterosexualidad, de todo eso, tener una visión más amplia, no es un bicho raro. Valorando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, independientemente de la decisión más correcta, pero ya en todos los sentidos. Que sean críticos. Vale, contenidos concretos en discapacidad mental. ¿Qué se habla en una charla de educación afectivo-sexual? Lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la autoestimulación. Se debe autorregular y practicar en la intimidad. Esto es importantísimo, porque es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos cuando un chico o una chica empieza a masturbarse en la clase? O empieza a masturbarse en algún sitio público. Bueno, pues lógicamente, o en casa. Lógicamente no les vamos a regañar, ni les vamos a castigar, ni les vamos a limitar en ese sentido. No vamos a hacer un drama de madre mía, ¿qué está pasando? A ver, si os ponía a pensar, vamos a ver si explica Barrascay, ¿verdad? Claro, ¿cómo le vas a explicar que no puede hacer si está sintiendo gustillo? ¿Cómo no va a seguir tocándose? Es que no lo entiende. A ver, si yo tengo ganas de pipí, voy al servicio, ¿no? Si yo tengo ganas de comer, ¿cómo? ¿Cómo me va a decir a mí que yo estoy notando ahí algo que no sé lo que es, pero que además que cuando me toco me gusta? No, eso no es malo. Lo que pasa es que tenemos que enseñarle precisamente que igual cuando hacemos pipí, no lo hacemos aquí, que cogemos un vaso y nos ponemos de pipí, pues tenemos que hacerlo en el sentido privado. Hablarle del tema de la privacidad, ¿vale? Autorregularlo y practicarlo en intimidad. Hay que intervenir si el chico o chica no pueden contener el deseo, practicar en público o con fines exhibicionistas. Usan objetos peligrosos. A ver, aquí hay que intervenir, porque es que pueden hacerse daño realmente, porque pueden hacerlo muy fuerte. Pueden utilizar objetos que no saben exactamente cómo hacerlo. Fijaros la importancia de la información aquí, porque ellos lo que notan es deseo, no saben cómo hacerlo, ¿vale? Pues no estaría mal que les enseñásemos. Cada uno en la medida de su confianza con el chico o la chica en cuestión, pero sí enseñarle, ¿vale? Si puede haber alguna causa médica, bueno, puede haber algún problema porque tenga, bueno, el tema de la falta de higiene, ¿no? Y por supuesto el tema de, a ver, que muchas veces puede haber una repetición, un modelaje después de un tema de abuso, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más cosas concretas? Preguntas sobre sexualidad, diferencia anatómica entre chico y chica, el origen de los niños, por dónde nacen, las caricias sexuales, es que no pasamos solamente lo que hablamos antes, ¿no? El coitocentrismo de que los sexólogos hablamos. Los orientales saben mucho de esto, ellos están muy por delante nuestro en el tema de la sexualidad, con el sexo tántrico y todo esto, ¿no? Porque realmente disfrutan, como yo digo, desde aquí hasta la punta de los dedos de los pies, que es como tiene que ser, ¿no? Bueno, se deben contestar con naturalidad, buscar información conjuntamente con ellos. Esto es muy enriquecedor, el que realmente digan, venga, pues yo no sé qué contestar aquí, vamos a buscarlo en internet en sitios objetivos y bueno, porque yo me encuentro de cada cosa por internet también de respuestas que tú dices, pero madre mía, ¿cómo puede estar esto publicado? Yo que te me sorprendo, usar un vocabulario popular. No se trata de hablar despectivamente, pero hablar, en fin, que se entienda. Tampoco es cuestión de verdad que queda muy cursi lo de vagina, pene y todo eso, pero
Hombre, está muy bien dicho. Yo, mi madre, la pobre, cuando me decía, Cristina, ¿quieres ser sexóloga y tal? La pobre me llevaba mal. Y me decía, lo llevaba mal, ya no lo lleva tan mal. La pequeña de 5 hermanos, y que tú me salgas así hablando de estas cosas. Y me acuerdo la primera vez que iba a hablar en, no sé si en algún canal de televisión o en canales que donde quiera o en la radio, que me dijo, Cristina, por Dios, tú no vayas a decir esas cosas que te dicen cuando estamos aquí todos reunidos. Y digo, no, por Dios, yo, claro que ya llamas mojina y voy a decir, nene, yo no voy a decir otra cosa. Pero que es verdad que muchas veces, cuando yo doy una charla, bueno, y cuando voy a dar la charla a mujeres en temas concretos y tal, yo empiezo hablando más así para soltar más, porque si no, no se suelta, es como que estamos con contenido, ¿no? Bueno, pues las charlas hay que soltarse y muchas veces la única manera es tener un lenguaje popular y las charlas con los chicos me pasa lo mismo, que hablemos y yo les digo, bueno, ¿y tú cómo le llamas? ¿Y tú cómo le llamas? ¿No? Y cada uno pues tiene... Me he encontrado nombres que yo eso no lo he escuchado en la vida, pero bueno, es curioso saberlo. Bueno, pues hablar con ellos de eso. No ocultar información sin adaptarla, ¿vale? Porque a veces decimos, es que ahora hablar de este tema en concreto... Bueno, vamos a adaptarla, pero no ocultarla y muchísimo menos mentir, ¿vale? Sobre juegos sexuales, intervenir. A ver, el tema de los juegos sexuales, cuando yo hago la historia clínica normal de un paciente el primer día, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y juegos sexuales de la infancia? Se me quedan así. Vamos a ver, que todos hemos jugado, que sí, que eso de los médicos en realidad lo que estaba viendo a ver si tenía pitillo o el otro, porque es verdad, o sea que son cosas naturales, que el cuerpo es muy natural. Bueno, pues intervenir si hay una clara asimetría de edad, lógicamente ahí sí que tenéis que intervenir si los juegos sexuales se están dando entre niños más mayores y niños... Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, yo con mi tema de abuso, pues claro, yo con tanto adultos es que yo estoy ahí ya con un poco de formación profesional. Pero el tema de la asimetría de edad es importante tenerlo en cuenta. Si se impone el juego unos a otros, el juego tiene que ser algo natural. Es como lo que yo siempre digo, la sexualidad todo vale siempre que todos estén de acuerdo. Cuando estamos de acuerdo, no hay ningún tipo de problema, todo vale. Pero nada de imponer. Cuando tienen un carácter obsesivo, cuando imitan conductas claramente de adultos, aprendidos por pornografía o abuso, el tema de las películas no, es donde todo el mundo muchas veces acude a esas primeras informaciones sexuales donde menos te pueden informar, porque claro, la imagen que tiene, cuando yo voy a dar una charla a los chicos, yo digo, fijaros lo que os están enseñando, que además duras lo que no está escrito, cosa que te vas a encontrar que tú en 2 minutos has terminado como mucho, porque es así, porque además al principio no tienen control. Ahora ahí me vienen chicos y me dicen, es que yo no mando chiquillo, porque esto es normal. Que lo que no es normal es de la película, porque tú sabes las de veces que paran para hacer una película. Yo no sé cuánto tiempo se tiran haciendo una película porno, claro, porque paran un montón de veces. Después, el tamaño, lo estándar, y además en esa edad de 14, 15 años, que yo me acuerdo cuando a lo mejor hemos ido a poner el preservativo y me ha llegado uno y me ha dicho, ¿eso se me sale a mí? ¿Eso se me sale a mí? Y claro, digo, chiquillo, tú no te preocupes, que ya crecerás, que esto es normal, que esto forma parte del proceso, ¿no? Bueno, pues esto también. Fijaros, nos reímos, pero es que vuestros chicos y vuestras chicas tienen estas preguntas también, ¿no? Y sobre todo, bueno, si tienen algún tipo de lesión en ese sentido, no saben si van a responder o no van a responder. No saben si es normal, sus genitales no son. ¿Quién lo sabe? Porque además no lo pueden hablar con sus compañeros, porque se pueden reír de ellos. O sea, que fijaros, es que más necesidad tienen de información. Vale. Bueno, pues eso, bueno, fijaros, eso, el tema del tiempo que tarda, el tema del tamaño. Imaginaros la imagen que tienen de la chica. Pues claro, es que no se van a encontrar una chica así normalmente, y menos a esa edad. Después ya, a lo mejor ya, pues no sé, ya con el tiempo tú vas cogiendo el gustillo a las cosas y lo disfrutas de otra manera, pero no se van a encontrar con eso. Entonces, fijaros de dónde están cogiendo la información. No. Pueden entrañar peligro de daño físico, el contenido es sexista o es agresivo. Yo me acuerdo en una charla, yo digo, ¿qué haría este niño a esa hora viendo la televisión? Que me preguntó, es la única vez que me han preguntado por eso, por un alargador del pene, que es un tubo que absorbe o no sé qué historia, y yo decía, mira, no, porque todo lo que puedes conseguir es una gangrena o cualquier historia de esto.
Imagínate, pero además que se vendía en la teletienda de por la noche. Oye, aquello estaba... Y yo creo que esa es la única vez que me preguntaron, pero me quedé un poco sorprendido de que alguien de segundo de eso, por ahí, me preguntara por este tema, ¿no? Imaginaros la información que estamos teniendo. No, bueno, con el tema de las pastillas, eso ya no os podéis imaginar el tema, con todo el tema de la Viagra, con todo el tema... Bueno, yo tengo todo el día el correo lleno de estas cosas. No sabéis lo que están vendiendo por internet, o sea, es que claro, todo es un comercio. Entonces, bueno, pues todo esto, si tienen información y si tenemos la confianza para hablarlo con ellos, pues le podemos estar hablando de este tipo de cosas. Oye, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Que eso está ahí, es que está ahí. Fijaros que me lo estaba comentando un niño que había estado por la noche viendo aquello y decía, y eso se puede comprar y lo que pasa es que con tarjeta le tengo que coger la tarjeta. Y digo, pero bueno, digo, ni se me ocurra. En fin. Vale, manifestaciones afectivas y o sexuales. El criterio que se utilizará es el propio criterio social y trabajar el respeto al no. O sea, ¿qué hacemos ante manifestaciones afectivas o sexuales? Pues el criterio que utilizaríamos, pues no, comúnmente. Realmente si no podemos estar en la vía pública, ¿no?, practicando sexo, pues exactamente igual. O sea, vamos a utilizar el mismo criterio, el criterio social. Y trabajar el respeto al no. Contenidos concretos que se trabajarían en la discapacidad física. Pues dar respuesta a los miedos, sobre todo el funcionamiento de sus cuerpos, tanto en una discapacidad congénita como en una adquirida. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Voy a tener capacidad de elección. ¿Qué pasa con mi vagina? Hay muchas chicas que por su propia discapacidad van a tener problemas. ¿Qué ocurre? Son informaciones que no saben a quién hacérselas y que realmente tenéis que estar informados de esto. Pero para ello necesitamos saber exactamente que el médico nos haya contado completamente ese aspecto como está, porque muchas veces los propios médicos no lo han contado, ¿qué tipo de funcionamiento de capacidad van a tener de respuesta sexual? Bueno, pues dar respuesta a esos miedos. Aprender que la sexualidad es más que mantener sexo con penetración, yo lo hablaba antes. ¿Qué ocurre? Que un chico entonces que no pueda tener una erección por su propia discapacidad no va a poder mantener relaciones sexuales. ¿Qué ocurre? Bueno, yo para qué me voy a buscar una pareja si no voy a poder hacerlo. Chiquillo, ¿para qué tiene? Yo como siempre digo, ¿para qué tiene las manos? ¿Para qué tiene la boca? ¿Para qué tienes el cuerpo entero? Pero para eso tenemos que tener una visión de la sexualidad no centrada en el coito. Que todos lo deberíamos de trabajar más. Entonces, si realmente... al principio lo estaba comentando cuando hacemos talleres, mi compañero que aquí lo conoce, el doctor Cabello Santa María, hace unos talleres fantásticos con adultos, con personas con una discapacidad física. Salen de allí, los talleres son, de verdad, son impresionantes porque viven la sexualidad de una manera, porque es eso, es decir, no se me acaba la sexualidad porque tenga un accidente de moto y me quede, bueno, pues con problemas de erección. ¿No? Es que mi pareja puede seguir disfrutando. Más, yo me acuerdo de uno de los talleres que una chica salía diciendo, no es por nada, pero yo, desde que le ha pasado esto, me lo estoy pasando hasta mejor. Porque antes iba a piñón. Y dice, ahora me lo estoy pasando, que me da hasta masajes, que me da no sé cuánto. Fijaros, ¿no? Entonces, pues eso, aprender que la sexualidad, si ya de antemano decimos, bueno, pues vamos a empezar, mira, el simple hecho de que lo escojáis, de que vosotros mismos practicarlo con vuestras parejas también. Caricias. A mí me gusta mucho dar talleres sensitivos, de masajes sensitivos, que se trata de eso, propongo esta actividad, yo se la propongo a las parejas mucho. Tapáis los ojos, ¿vale? Ligeritos de ropa, a lo mejor. Y ahora se trata de tocar simplemente. Pero no tocar, no. O sea, nuestros genitales son una parte más del cuerpo. No en especial. Y ahora se trata de tocar. Y además de imaginarnos que no vemos, entonces tenemos que tocar a la otra persona y hacer como un dibujo, como si fuéramos ciegos, si realmente tuviéramos esa discapacidad, y tenemos que hacer un dibujo. Y tocar muy suave, practicarlo. Es increíble, porque además el hecho de estar con los ojos cerrados, la incertidumbre, es decir, estar tocando así, os vais a dar cuenta la capacidad que tiene nuestro cuerpo de sentir, que nos estamos olvidando. Pues esto, trabajarlo con nuestros chicos, con nuestras chicas, es muy importante. Que sean capaces de sentir su cuerpo, y sentir que todo su cuerpo puede sentir, puede obtener placer.
trabajar la autoestima, lo que hablamos al principio de la necesidad. Si yo me valoro, si yo me quiero, voy a ser capaz de ligar. Ya empezamos por ahí. O sea, el mismo hecho de que yo salga a ligar, yo tengo que estar contento conmigo mismo. Porque si yo voy a estar en un sitio pensando, ya ves, como estoy, si tengo esto, si tengo lo otro, ¿qué se va a hacer? No vas a ligar. Yo siempre le digo en los talleres de seducción que el que más liga es el que más lo intenta. También les digo eso, que esto es cuestión de estadística, que el que más liga es el que más lo intenta. Pero aparte, no es el más atractivo, el más atractivo, ¿cuál es el que se lleva de calle? El que tiene mucho pico, el que está viendo de antemano quién es la presa que está ahí preparada, porque eso también tienes que verlo, claro. Tú no puedes llegar a decir, allí, ¡bum! No, vamos a tener un contacto, vamos a empezar a mirar, tal. Para hacer eso, yo me tengo que sentir segura, conmigo misma. Entonces hay que trabajar la autoestima. El autoconocimiento de mí mismo, de qué opino de mí. La habilidad de seducción, la ansiedad para... Y en estos casos con discapacidad ya es elevadísima ya la ansiedad ahí, ¿no? Si normalmente tenemos que en la base de todas las disfunciones sexuales, de todas, tanto de las mujeres como de los hombres, la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, en la falta de orgasmo, en todas está la base de la ansiedad de rendimiento y la ansiedad de resultado. Esa es nuestro comodín siempre, que explicamos a los pacientes por qué están teniendo esa disfunción. Tenemos la ansiedad de rendimiento, claro, aquí la tenemos. Claro, tú piensas que no vas a poder y en vez de estar centrado en lo bien que te lo estás pasando, pues estás pensando en que no se está poniendo. Entonces, claro, pues ¿qué pasa? Pues que no, que yo, pues no. Pero es por la ansiedad de rendimiento y la ansiedad de resultado. ¿Qué más voy a quedar? Imaginaros, ¿no? Pues en estos chicos, triplicarlo, ¿no? Porque imaginad, aquellos que tengan un problema, pues que tengan que tener una bolsa, o que tengan que tener... ¿Qué pasa? ¿Cómo me voy a desnudar? ¿Cómo me voy a...? Hay que trabajar todos estos aspectos, A lo mejor la forma de poner un preservativo es diferente también hay que trabajarlo. Y también tenemos que ayudarle. A mí me dicen los padres, pero ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a poner un preservativo? Pues se pone, ¿pero cómo? Una hortaliza. Yo lo tengo fácil, porque yo tengo mi pene para ponerlo, ¿no? Pero vaya que si no, pues ahí están las hortalizas de toda la vida, ¿no? Y se les tiene que enseñar a ponerlo, claro que sí que hay que enseñarlo. Y a las chicas también, no a los chicos solamente, a las chicas también hay que enseñarles a ponerlo. Vale, y por supuesto hablarles eso de las disfunciones sexuales. Pues que sepan esa disfunción, esos problemas sexuales, por dónde vienen. Eso nos tiene que dar la información. Muchas veces ya no son capaces de preguntarle al médico qué problemas van a tener en ese sentido. Me refiero sobre todo al tema de la discapacidad física. No lo saben porque les habla de que van a tener que tener una cédula, de que van a tener que tener en el pie no sé qué, y aquí no sé cuánto y tal. Pero nadie le dice si va a tener una erección en condiciones o si... No se lo explican en muchas ocasiones, entonces pues, tenemos que tener la confianza para decirle, oye, tú pregúntale al médico, pregunta esto, ¿no? Bueno, y por supuesto en el terapéutico sexual vamos a prevenir el tema del abuso, no solamente porque puedan abusar, sino porque muchas veces los propios discapacitados pueden ser agresores, pero por esa desinformación, porque no saben dónde están los límites. Entonces, es importantísimo el que realmente, fijaros, hay una necesidad de contacto tremenda, necesidad afectiva tremenda. Fijaros, están vendidos en muchas ocasiones. Una chica o un chico con discapacidad mental no sabe, ¿eso es cariño, no es cariño? Yo cuando trabajaba con temas de abuso en niños, que comentaba antes que desde que tengo mi hijo he dejado de trabajar en eso porque realmente no puedo, se te partía el alma cuando yo les tenía que preguntar con los juguetes, con los muñecos y tal, y ellos no sabían si eso era cariño o no era cariño. No sabían. Me decían, es que mi padre me quiere mucho. Y claro, tú de por dentro diciendo, yo a tu padre ahora mismo,
y no vea lo que hacía yo tu padre, ¿no? Pues, una discapacidad mental, sobre todo, hay que dar esa información. Tu cuerpo es tuyo y que no porque obviemos no se van a ver en esta situación, ¿eh? Yo una cosa que a mi hija ya, desde ya le he tenido la charla en ese sentido, ¿no? De Alba, tu cuerpo es tuyo, solamente lo tocas tu mamá y la seño puedes ir así, a ver si ahora vas a hacer pipí. Pero oye, pero niños más mayores que tú de otras clases no tienen por qué, ¿eh? Tú, la seño, sí, ¿por qué? Porque yo me encuentro esto y no, ¿vale? Entonces, a ver, esta charla tenerla, de verdad que es importante. Y el tema de que eso, que se puede convertir igualmente en agresor por eso, porque no tiene información, porque llegan a ser realmente estar abusando a lo mejor de otro compañero o otra compañera porque no saben coger los límites. Señor, es que te quiero mucho, pero te estoy tocando aquí y allí. Entonces, a ver, ¿vale? Tenemos que dar información. Porque ellos también se quieren, ¿vale? Todos. Igual que todos tenemos necesidades afectivas, pues un chico o una chica con una discapacidad también tiene necesidad de enamorarse y le tenemos que permitir y canalizar el hecho de que esto ocurra, porque es una vivencia. A ver, yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos enamorado en algún momento, ¿no? ¿Le vamos a privar de esa situación? No, ¿por qué? ¿Vale? Muchas